Claramente el ser humano, su estructura, no es por gavetas, de manera que en una gaveta uno pueda meter todo lo racional y en otra gaveta pueda meter lo emocional. Pero es muy importante que hoy hagamos una distinción para nuestro proceso de Cuaresma, que en lenguaje espiritual hay dos palabras importantísimas para la conversión. La primera tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la propia conciencia, y es el remordimiento. El remordimiento en el ambiente espiritual, lo único positivo que tiene es que señala en el corazón una falta, una pena, una culpa, no en el sentido psicológico, sino en que ante una ley que el Señor nos da la hemos roto y sentimos dolor de eso. Incluso hasta podríamos decir que en el remordimiento es la propia conciencia la que nos dice eso que hizo está mal. Pero el remordimiento es un énfasis de emociones, es emocional. Y el remordimiento pasa. Incluso si el remordimiento se le une un poquito el razonamiento y usted siente un gran remordimiento porque hizo tal cosa, pero llegó una amiga y le dijo, no, eso no es tan pecado, no seas tonto, no seas tonta, todo el mundo lo hace, y entonces el remordimiento va desapareciendo y va desapareciendo la culpa y listo, se acabó. Otra palabra que es más importante todavía es arrepentimiento. Y aunque el arrepentimiento sí tiene que ver con nuestras emociones, arrepentirse tiene que ver con nuestras ideas. La persona que se arrepiente es la persona que ha hecho un proceso no solo emocional, sino también mental, sabiendo que hay una ley que yo acepto y la he roto y reconozco que ha hecho una falta. Aquí el problema es para las personas quienes en algún momento de nuestra vida hacemos nuestra propia lista de mandamientos. Si Dios nos dio 10, yo tengo los míos. Entonces dice no robar. Bueno, no robar, y yo agrego cuando no tengo necesidad. Y entonces dice, no codiciarás a la mujer ni el hombre de tu prójimo, de tu prójima. No lo codiciarás si no se da cuenta. O no lo codiciarás solo por WhatsApp. Y entonces yo voy haciendo mis leyes. Yo digo, no, esto a mí me parece que esto no es pecado, y a mí me parece que esto no es tanto, y la iglesia ha inventado esto, y ahora yo tengo mis propias ideas, y estos son mis propios pensamientos, y entonces faltar a misa no es pecado, y entonces y yo empiezo a hacer mis propios listas de mandamientos, y entonces nunca va a haber arrepentimiento. No va a haber arrepentimiento, porque ¿cómo me voy a arrepentir de algo cuando yo soy la propia ley? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? David, el rey David, el gran rey David, cuyo salmo hemos rezado hoy, ha logrado mostrarnos a nosotros que el sentimiento de culpa, el sentimiento de falta tiene que llegar al corazón, pero también tiene que llegar a nuestra mente. Y nosotros bajarnos de nuestra soberbia y decir, yo no me doy la vida a mí mismo. Yo soy un proyecto de Dios. Y en el proyecto de Dios, Dios tiene un plan para mí, y en el plan de Dios yo cometo faltas y aciertos. Hoy los que hayan venido a las misas de ceniza, que gracias a Dios ha sido impresionante, pero si no vienen o no venimos con deseo de arrepentirnos sobre la ley de Dios, nada más será un rito más en nuestra cabeza, un poquito de ceniza más en nuestra cabeza. Porque al fin y al cabo, pues soy yo el que decido, sí, ¿para qué me voy a arrepentir de eso? El rey David metió la pata muy feo, feísimo, y muchas veces. Este Salmo 50 que hemos rezado, junto con el Salmo 32, están escritos en una misma ocasión. Disculpen, yo sé que la gran mayoría de ustedes saben el contexto, pero permítanme recordarlo. ¿Qué sucedió con David? En el esplendor de su reinado, cuando tenían que salir a pelear los reyes, dice, le dio pereza. Y entonces se quedó en la casa y salió a la azotea. Y paseándose por la azotea, así a lo lejos vio a Betsabé que se estaba bañando.
seguramente con el celular estaba grabando así, y le hizo zoom, ¿verdad? Así, para poder ver un poquito, porque estaba a lo lejos, dice. Y entonces David, que bueno, sabemos en el contexto de la monarquía era permitida la poligamia, que tenía sus esposas, no una, ni dos, ni tres, un gran grupo de esposas, y ahí mandó a llamar a esta que estaba casada y quedó embarazada. Mientras tanto, Urías, el esposo de Betsabé, peleaba la batalla que David tenía que pelear, pero como le había dado pereza, se había quedado en la casa. Atención, ya la pereza nos va diciendo que es un pecado que abre otros pecados. Y bueno, y entonces él se quedó allí en la casa, y seguramente como al mes no le bajó la regla a Betsabé. Y Betsabé dijo: no, voy a esperarme al mes siguiente. A ver, porque es que yo ovulo irregularmente. Ve, para que vea que el padre sabe, ¿verdad? Y al mes siguiente, 2 meses, le pone un WhatsApp a David. Le manda una foto con la prueba de embarazo. David, estoy embarazada. Y David dice: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces David empieza a idear. Atención, aquel momento había sido un momento de lujuria, pero ya David está planeando el pecado, porque dice: ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? Y lo primero que se le ocurre es: bueno, después de 2 meses voy a mandar a llamar al esposo que está peleando y que venga, y que esa noche lo llamo por cualquier cosita y le digo que se vaya a dormir a su casa, y tienen de mucho tiempo de no verse y seguramente intimidad, y ahí queda el asunto. Y cuando nace decimos que es 7 mesino y ya, ¿verdad? No crean, David pensó eso, 9 meses, 7 meses, todo eso lo pensó. En la versión de mi Biblia, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y lo mandó a llamar. Y Urías, que era un hombre fiel a Dios, cuando David le dijo: váyase a su casa, Urías le dijo: ¿cómo me voy a ir a mi casa, Señor? Mientras mis hermanos pelean, yo voy a ir a mi casa a dormir cómodamente. No, yo me quedo aquí defendiéndolo a usted. Y se quedó. Al día siguiente dice David: no, miren, vean cómo David empieza a planear. Hay maldad en su corazón, no fue un desliz, tal vez aquello, pero ahora sí está planeando. ¿Cómo lo oculto? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos? Bueno, y entonces al día siguiente dice: bueno, ahora lo que vamos a hacer es un banquete, porque lo que quería era emborrachar a Urías, ya que conscientemente no se quiso ir para la casa, pues borracho, que se fuera para la casa, y si a tanto tal vez no se recordaba que había sucedido. Y lo manda a llamar y hace un banquete, y le pasa un highball, un chileguaro, un olafo. Se me acabaron los cócteles ya. ¿Y qué hizo Urías? Se quedó. No fue. David entonces ahora dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces escribe una carta y dice: pon por favor a Urías en la línea de guerra. ¿Para qué en la línea de guerra? Para que lo maten. Tiene el descaro de agarrar la carta, dársela al mismo Urías, para que Urías, que ni siquiera sabía que llevaba, le dijo: désela por favor al capitán. El capitán lo puso en la línea de guerra, y a los días vino una carta de regreso. Miren, vean el espectáculo que hizo David. Vino una carta de regreso contando que Urías había muerto. Y entonces Urías dice: ay, Dios mío, Urías, mi buen Urías, mi buen cornudo Urías. En mi Biblia dice eso, ¿verdad? Sí. Hizo el espectáculo. Eso sí es verdad. Mandó a llamar a Betsabé como una esposa suya, y listo, se acabó el problema. Se acabó el problema. No, porque él había sido fiel al Señor. Y en su negocio David había ido pensando, había ido haciendo su propia ley, había ido haciendo sus propios mandamientos.
Y por eso entonces no había ni remordimiento ni arrepentimiento. Hasta que llegó Natán, enviado por Dios. Miren, nosotros necesitamos a Natán en la vida de nosotros. Y los Natán en la vida de las personas son odiados, estorbados, porque los Natán son aquellas personas a cuyas conciencias se han dormido. Tiene que venir una palabra para que despierten, para recordar cuál es la ley, que no es la propia ley, que no es el propio deseo, que no es mi propio criterio, sino que si tenemos una fe vivimos bajo unos mandamientos. Y llegó Natán y le contó una historia a David, claro, porque no llegó regañando al rey. No, sino que le dice: David, a ver, fíjate que esta historia, a ver, hay un hombre que tiene 100 ovejitas y quiere hacer un banquete. Entonces decide matar el corderito de un hombre que solo tiene un corderito. Y ese corderito dormía con este hombre, se alimentaban en el mismo plato, dormían en la misma cama, mientras el otro tenía 100, y este hombre decidió matar el único corderito. Y David se enoja y dice: esto es imposible, es una injusticia, ¿cómo va a suceder esto en mi reino? Y Natán le dice en ese momento, y le despierta la conciencia, y le recuerda la ley, y le dice: silencio, porque ese sos vos. Urías, una sola mujer, vos, todas tus esposas, y decidiste quitarle la única mujer que tenía. Y empieza en el corazón de David la unión entre sus emociones y sus pensamientos, y sucede la conversión en su corazón. Conversión que no es mágica, pero sí que pasa de la combinación de yo saber y sentir. Por eso uno de los requisitos de los pasos de la confesión es dolor de los pecados. Y yo no voy a sentir dolor de lo que yo piense que no está mal. Por eso el camino de la Cuaresma es un camino, tiene que ser un camino donde nosotros le pidamos la gracia al Señor. Señor, purifica mis sentimientos que se han vuelto callosos para que ya no me duela el pecado, y purifica mis ideas que se han vuelto soberbias, que yo mismo me he creado una ley para mí mismo. Y entonces David escribe en su proceso de cambio el Salmo. Hoy leímos solamente unos versículos, pero el Salmo preciosísimo, el Salmo 50, que yo menciono nada más unos versículos. Por favor, piensen en esto. A David le duele. Ha reconocido que Dios ha sido fiel, lo ha salvado de la guerra, lo ha salvado de la muerte, lo ha salvado de Saúl, lo salvó un montón de veces que lo quería matar, y reconoce su pecado. Y entonces David, arrepentido, y no solo con remordimiento, arrepentido, le dice: misericordia, Señor, misericordia. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava, Señor, del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, misericordia. Así clama, directamente a lo que necesita de Dios, sin justificarse ni nada. Porque dice: pues yo reconozco mi culpa. Esto es bello. David no va delante de Dios, dice: Señor, perdón, de verdad perdón, pero este pecado es de dos. Betsabé me mandó unas fotos por WhatsApp, es que usted no sabe, ¿verdad? Usted no sabe. No, dice: reconozco mi culpa. No es el carácter de mi esposo, no es mi vecino, no es, reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Dice el Salmo. Te gusta, Señor, un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. El hisopo era aquella rama con que llenaban los dinteles de las puertas para que la muerte no entrara, y el sacerdote utilizaba en el templo para rociar con la sangre de los animales. Claramente nosotros pensamos en Cristo. Rocíame con el hisopo, ¿verdad? Con el hisopo, dice la tradición, no está en la Biblia,
que cuando Longino, que se llamaba el centurión, tiró la lanza, brotó sangre, y lo último milagro que hizo el Señor fue sanarle la vista a un ciego cuya sangre había salpicado sus ojos. Rocíame con el hisopo. Imagínense, nosotros sumergidos en la misma sangre de Cristo en cada comunión. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame del todo y quedaré más blanco que la nieve. Yo deseo para usted y para mí, pídaselo. Pidámoselo al Señor en esta celebración, y si gusta toda la Cuaresma: Señor, dame arrepentimiento, que yo no sea mi propia ley, que yo no sea mis propios pensamientos, que yo no sea el Dios de mi vida. Porque si no, nunca va a haber arrepentimiento. Podemos hacer muchos ejercicios de piedad, podemos hacer muchos vía crucis, pero si no reconozco mi culpa, si no reconozco mi pecado, si no reconozco que soy yo el que manda en mi vida y tomo decisiones sobre mi fe y yo decido si esto está bien o está mal, aunque Dios haya dicho que no está bien, si yo vivo mi propio estilo, mi propio ritmo, entonces ponemos en peligro nuestra salvación. Preparando esta pequeña reflexión me encontré un poema, un salmo, a propósito del Salmo 50, como un paralelo del Salmo 50. No sé quién es el autor, la verdad, pero me gustó y con esto quiero terminar. He pecado, Señor, pero el problema es que no me avergüenzo ni lo siento. Más bien, estoy tranquilo en mi aposento y no hay ningún Natán que me estremezca. No veo la maldad de mi pecado, ni entiendo por qué ha de estar prohibido. Es que a nadie he robado ni ofendido, y todo me parece a mí exagerado. Necesito, Señor, que cures mi ceguera, que pongas delante de mis ojos un espejo penetrante y luminoso, y que vea la raíz de mis miserias. Ojos nuevos, Señor, es lo que pido, y fuego penetrante en mis entrañas, y la roña esclerótica del alma se funda en un corazón recién nacido, un corazón de niño delicado, un espíritu firme y generoso, que cante tu alabanza jubiloso y diga convencido: yo he pecado. Corazón nuevo, puro, santo y sano, de espíritu de amor colmado, amable, que sepa comprender al miserable y viva en el amor de los hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.